Continúa en uso de la palabra el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Itaí Hackman. Gracias, presidente. Bueno, yo iba a empezar diciendo que, por suerte, estábamos discutiendo dos opciones de reforma de la ley, no la derogación, pero como se volvió a mencionar, quisiera empezar diciendo, porque efectivamente acá lo que hubo es una campaña fuerte para instalar que la existencia, ya no solamente de esta ley en particular que hoy estamos modificando, la existencia de una ley de alquileres era la causa de todos los problemas y de la crisis en el mercado inmobiliario de alquiler que vivíamos en Argentina. Hoy justo estuve leyendo un artículo, un trabajo de investigación muy bueno de la Fundación Eber, se llama Políticas de Ingreso y Regulación del Mercado Inmobiliario, un análisis comparado, que compara la situación de Argentina, Alemania, Uruguay, España, Francia y Brasil. ¿En qué países existe ley de alquileres? En todos, obviamente. ¿En qué países existen regulaciones específicas de zonas de alquiler? En España y en Francia. ¿En qué países existen disposiciones especiales para grandes propietarios o propietarios concentrados? En España. ¿En qué países existen regulaciones sobre el precio de inicio de los contratos de alquiler? En Alemania, y en España y en Francia. ¿En qué países existen mecanismos de indexación de los contratos? En todos menos en Brasil. ¿En qué países existen políticas de subsidio o apoyo económico para el alquiler? En Alemania, en Uruguay, en España y en Francia. ¿En qué países existen regulaciones sobre la vivienda ociosa o vacía? Parcialmente en algunas regiones de Alemania, en Uruguay, en España y en Francia. Es decir, la idea de que tener una ley de alquileres es un invento exótico de la Argentina y que los países capitalistas, desarrollados, libres, como se usa ahora, no existe esto, es absolutamente falsa. Bueno, miremos lo que pasa en Nueva York, ¿no? La capital mundial del capitalismo, que discuten regulaciones muy estrictas sobre la cuestión del alquiler, entre otras cosas el alquiler turístico. Entonces, por acá tenemos un liberalismo bastante ignorante, que en vez de mirar lo que se hace en el mundo, que supuestamente dicen admirar, proponen en Argentina exactamente lo contrario. Entonces, es absolutamente falso, no resiste el menor análisis, decir que la existencia, la sanción de una ley de alquileres provocó la crisis que efectivamente existe en la oferta. De hecho, si uno mira los datos, la escuché con mucho respeto a la diputada, le pido que le escuche de la misma manera. Diputada, por favor. Continúo. Entonces, la idea, de hecho, los datos lo refutan porque la oferta por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, la oferta de alquileres creció hasta el primer trimestre del año 2022 y la caída empieza en el segundo trimestre del 2022, mucho después de la sanción de la ley de alquileres. Es mucho más razonable pensar que tiene que ver con la situación macroeconómica y efectivamente con la incertidumbre que se generó con las expectativas de un cambio normativo. Entonces se usa la ley de alquiler, los quienes dicen que la crisis actual obedece a que hace 3 años atrás el Congreso sancionó la ley, es una posición interesada. Es una posición interesada que claramente no podría beneficiar a los inquilinos que se quite absolutamente la regulación. Además, las otras confusiones, porque hemos escuchado acá intervenciones donde por un lado se nos decía que hay una caída de la rentabilidad y por otro lado que nos dijeron que por la crisis de la oferta aumentó mucho el precio. Cuando aumenta mucho el precio, aumenta la rentabilidad. Entonces, pónganse de acuerdo, ¿qué pasaría si derogamos la ley? ¿Aumentaría el precio o bajaría el precio? ¿Aumentaría la rentabilidad o bajaría la rentabilidad? Porque las dos cosas al mismo tiempo no pueden suceder. Entonces, acá tenemos dos opciones, descontando efectivamente, por suerte, la idea de la derogación que fracasó. Dos opciones, la que salió originalmente de diputados y la que viene del Senado. ¿Por qué es mejor la del Senado? Los contratos, esto lo discutimos en la comisión, para las dos partes, propietarios e inquilinos, tener contratos más largos es más razonable. Los únicos que pueden tener interés en contratos cortos son los intermediarios, las inmobiliarias. También hay una posición interesada ahí. Y los mecanismos de indexación, y este es el punto clave, dejar librado, como se ha dicho acá y se ha defendido, a que las partes acuerden libremente cuáles van a ser los mecanismos de indexación o de actualización del precio, en un mercado donde hay una asimetría de poder evidente, obviamente es una forma elegante de decir que solamente una de las partes va a fijar las condiciones de alquiler. Porque cuando uno va a alquilar, no negocia con el propietario las condiciones están fijadas. Entonces, claramente la propuesta que viene del Senado es superadora porque establece una mejora respecto al índice actual de la ley, que establece el menor relación entre inflación
y salarios, que le garantice al propietario que si el salario está por encima de la inflación, va a cobrar la inflación, por lo tanto no va a poder perder en términos reales, y le garantiza al inquilino que si el salario va por debajo de la inflación, nunca el alquiler va a aumentar por encima de su salario. Entonces, para cerrar, presidente, Su tiempo, diputado. lo que tenemos que hacer, justamente, no dejar desprotegidos a los inquilinos, no llevar al mercado inmobiliario a que sea la ley de la selva, la ley del más fuerte, la de los leones, sino que justamente generar los mecanismos para, protegiendo a la parte más débil, corregir esa asimetría y generando regulaciones. La mejor solución que le podemos dar hoy a la situación de la crisis de alquileres es darle reglas claras que generen equilibrio justamente entre las dos partes, y eso nos obliga a, sobre todas las cosas, proteger a la parte más débil de la relación, que son los inquilinos. Los otros problemas se van a resolver en la medida que resolvamos otros problemas de la economía, y no le pidamos a la ley de alquileres que nos resuelva problemas que son de la macroeconomía y que no vamos a resolver ni con la ley anterior ni con esta. Gracias, presidente. Gracias, diputado.